Buenos días, hermanos, amigos con todos. Qué gusto verlos el día de hoy. Vayamos por favor a nuestras Biblias nuevamente y en esta ocasión vayamos a 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15 versículos del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos y amigos todos, el día de hoy vamos a retomar esta serie de predicaciones que ya habíamos iniciado hace ya algunos meses, y en realidad es una serie que personalmente está siendo bastante satisfactoria, ya que nos ayuda a recordar algunas cosas que nosotros quizás sobreentendemos o no conocemos del todo, pero que el credo muy oportunamente las resume de una manera muy clara. Hermanos, quiero resumir brevemente lo que hasta ahora hemos visto concretamente en cuanto al credo. Hemos visto la importancia de creer. Fue lo primero que vimos cuando empezamos a hablar del credo. Vimos la importancia de creer, la importancia de la fe. Hemos hablado también que hay un único Dios vivo y verdadero, y que ese único Dios vivo y verdadero existe en tres personas: en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Hemos dicho también que en el credo se dice que el Padre es el creador de todo lo que existe. Hemos hablado también del Hijo de Dios y hemos dicho que Él es el unigénito Hijo de Dios, quien es también nuestro Señor. Hemos hablado acerca de Cristo puntualmente en cuanto a su concepción milagrosa. Hablamos de esto y dijimos que Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Dijimos que la Virgen María fue ese medio elegido por Dios para traer a este mundo a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, ese que nacía y que venía a este mundo en la carne es el mismo que siempre ha existido, es decir, nuestro Dios. Y ese Dios es el mismo que, si usted va a Apocalipsis, se habla constantemente de Él, y por ejemplo dice el Apocalipsis acerca de Cristo que Él es el león de la tribu de Judá, que Él es la raíz de David, el que ha vencido para abrir el libro y para desatar sus 7 sellos. Él era el único digno, según el Apocalipsis, para hacer esto. Y en la última predicación sobre el credo estuvimos hablando de que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando sobre la crucifixión, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordarle algo: nosotros confesamos el credo apostólico y creemos que cada una de sus doctrinas, cada una de las doctrinas que el credo declara, las creemos firmemente porque entendemos que todas ellas son bíblicas. Creemos también que todas ellas, todas esas doctrinas que están en el credo son esenciales y vitales en la vida del creyente, todas, sin excepción. Todos los que nos decimos llamar cristianos, en realidad deberíamos considerar cada una de las doctrinas que están en el credo como cardinales, como importantes y vitales en nuestra vida de fe. Como se ha dicho ya algunas veces desde este púlpito, hermanos, el credo de los apóstoles no es católico romano, es católico, es decir, es universal. Es universal. ¿Qué es lo que significa la palabra católico? Universal. Eso quiere decir que todos los cristianos de todo el mundo pueden confesar sin temor cada una de las doctrinas declaradas en el credo. El credo apostólico, hermanos, es parte de nuestra herencia, de la herencia que hemos recibido de nuestros hermanos en el pasado, del esfuerzo de nuestros hermanos que se esforzaron para aglutinar todas estas doctrinas y darnos un resumen de nuestra fe.
Hermanos, esto, como digo, es parte de nuestra tradición. Evidentemente, nada de lo que venga del hombre es totalmente perfecto, es falible, evidentemente, como todo lo que salga de nosotros. Pero hablando puntualmente del credo, hermanos, en él encontramos ciertamente mucha riqueza, mucha riqueza. Encontramos una exaltación fiel a la persona del Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces, como les había dicho, hermanos, hoy hablaremos de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Y aquí algo corto: dudar de cada una de estas cosas, dudar que cada una de estas cosas pasaron, es decir, que Cristo murió, que fue crucificado, que fue sepultado, dudar de cada una de estas cosas, en realidad dice mucho de la persona y dice mucho de su cristianismo, si dice ser cristiano. Porque, como dijimos, estas doctrinas que vamos a tocar el día de hoy son esenciales en la vida de fe de alguien. Hoy vamos a ver este tema en 3 puntos. Primero vamos a hablar de Jesús. Jesús fue crucificado. Segundo, la muerte de Jesús. Y tercero, Jesús fue sepultado. Y finalmente veremos unas conclusiones y aplicaciones. Antes de orar, hermanos, y desarrollar estos puntos, quiero presentarles a ustedes el credo apostólico total para que podamos confesarlo. El credo dice así completamente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica o Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, entonces, para desarrollar estos puntos. Amado Señor, gracias te doy, mi Dios, por tenernos el día de hoy aquí, Padre, en tu casa. Señor, como aprendíamos, Señor, en las 2 últimas semanas anteriores, Señor, estamos aquí el día de hoy para perseverar, Señor, en esta doctrina que tú nos has dado por medio de tus santos apóstoles. Padre, esta doctrina sin duda es enriquecedora. No vino, Señor, directamente de los apóstoles de Cristo, pero ciertamente en ella podemos encontrar las enseñanzas que ellos nos dejaron en tu santa palabra. Oh Dios, ayúdanos a meditar en esto el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Veamos entonces, hermanos, el primer punto. Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado. Hermanos, que Jesús fue crucificado es algo que fácilmente usted puede encontrarlo en las Santas Escrituras. Jesús, según la Escritura, fue ejecutado como uno de los peores criminales de su época. La crucifixión, hermanos, fue la peor forma de muerte capital utilizada por el gobierno romano de esa época. Ese tipo de muerte estaba reservada para los peores criminales. Y eso implica, hermanos, este tipo de muerte implicaba una tortura insoportable, obviamente, y una humillación pública. Hermanos, la crucifixión, como les decía, era un método que utilizaba el gobierno de Roma para castigar a todo tipo de criminales, como cuáles, por ejemplo, para castigar a los rebeldes al gobierno, para castigar a los traidores, para castigar a los asesinos, para castigar a los ladrones, para castigar a los desertores. Y ciertamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no era ninguna de esas cosas, pero aún así Él fue crucificado, y en esto evidentemente podemos ver la insensatez de los hombres. Hermanos, vayamos por favor a nuestras Biblias, a Juan capítulo 19, versículo número 16 al 20. Juan capítulo 19, versículos del 16 al 20.
Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hermanos, antes de la crucifixión de Jesucristo, él fue torturado, lo hicieron caminar con una cruz pesada, según el texto que hemos leído, le pusieron una corona de espinas, fue desfigurado, fue humillado, fue vejado. Hermanos, morir en la cruz no implicaba necesariamente una muerte rápida, no es que lo crucificaban y al instante ya la persona moría, no, era una muerte dolorosa que implicaba su tiempo, horas, no era una muerte inmediata. Entonces imagínese usted la agonía de la persona que estaba siendo crucificada. Por eso era costumbre que se quebrasen las piernas de las personas crucificadas, para de alguna manera ayudarla, entre comillas, a que su muerte se acelere, ¿no? Que la muerte pueda ser acelerada. Pero en el caso, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de sus huesos fue quebrado, ninguno, y de esa manera se cumplió entonces lo que la Escritura decía, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Hermanos, ¿recuerdan lo que había sobre la cabeza de Jesús que acabamos de leer? Había una especie de letrero, un título que Pilato, según Juan, mandó a escribir, y decía el título: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero esto no lo ponían porque creían lo que estaban diciendo, evidentemente. Ellos no creían que Jesús era el Rey de los judíos. Y obviamente hubo una aprobación de los judíos para que sea puesto sobre la cabeza de Cristo esto. Pero no lo creían para nada. Lo que lo pusieron como un objeto de burla, para burlarse de Cristo, no porque lo reconocían como su Rey. Hermano, le pregunto, ¿usted qué cree que fue lo peor que pasó Jesús estando en la cruz? ¿Qué fue lo peor que pasó ahí? Quizás el dolor de los clavos, quizás los latigazos, quizás la corona de espinas incrustándose en su cabeza, o la ira de Dios sobre sí mismo. Sin dudar, lo peor que pasó nuestro Señor allí en la cruz fue que la ira de Dios estuvo sobre él. Y eso lo podemos comprobar, hermanos, con las mismas palabras de Jesucristo, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hermanos, de alguna manera misteriosa, Señor Jesucristo experimentó el abandono de Dios en la cruz a causa de llevar sobre sí nuestros pecados. Abandono que ciertamente usted y yo tuvimos que haber sufrido, pero Él lo llevó sobre sí. Jesús también dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego de esto, según la Escritura, expiró. No lo mató directamente en la cruz, el desangramiento. Jesús, según la Escritura, también entregó su vida. ¿Por quién? Por todo aquel que confía en Él. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Leyendo nuevamente 1 Corintios 15, los versículos que leímos, vayamos allá nuevamente. Leamos ahora desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4. El apóstol Pablo dice lo siguiente: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, la crucifixión de Jesús al mismo tiempo fue un acto de amor.
y obediencia a Dios. Y aquí el Señor demostró esa inmensa gracia que nuestro Dios estaba dispensándonos, que estaba dándonos gratuitamente. Hermanos, podemos olvidarnos de muchas cosas, pero no se nos está permitido olvidarnos de ese glorioso evangelio que salvó nuestras vidas. Y es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Además, hermanos, se supone que este evangelio que impactó nuestra vida, que transformó nuestra vida o que transformó la vida de alguien con el cual compartimos, se supone que ese mismo evangelio, aparte de que sirvió para salvarnos, también es de lo que podemos tomar para el bien de nuestra alma, es decir, para santificarnos en el Señor. Y es así, hermanos, el evangelio de Cristo principalmente, como lo hemos leído, nos dice que Jesús, el Señor Jesucristo, murió por los pecados de su pueblo, Y esto, hermanos, me lleva a mi segundo punto, que es la muerte de Jesús, la muerte de Jesús. Vayamos nuevamente a Juan, capítulo 19, veamos ahora desde el versículo 28 hasta el versículo número 30. Juan 19, versículo 28 hasta el versículo número 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, Jesucristo, quien es completamente hombre y completamente Dios, murió, según la Escritura. Él murió. Su corazón dejó de latir, sus pulmones dejaron de funcionar. Cristo, hermanos, verdaderamente murió. Nuestro Señor Jesucristo realmente murió, hermanos. Y esto, hermanos, es algo que tú debes creer necesariamente si te dices llamar cristiano. Necesariamente debes de creerlo. Es algo que debes confesar. No es algo que tú puedes decir sí quiero creerlo o no quiero creerlo. No, sí debes creerlo. Si alguien creyera en un Jesús que no murió, hermanos, si alguien creyera en un Jesús que no murió, no habría salvación para esa persona. No habría salvación para esa persona. El Jesús de las Escrituras, es uno que realmente murió. El Jesús del Evangelio que usted dice que ha creído, hermanos, debe ser un Jesús que realmente murió. Hermanos, la muerte es la separación, y la separación es la causa de todo dolor. Por ejemplo, si hablamos de la muerte espiritual, esto es la separación del hombre de Dios. Un hombre está muerto espiritualmente porque no está en aquella unidad con Dios para la cual él fue diseñado originalmente. Y aquí quiero recordar algo importante. Si tu cristianismo es un cristianismo que tú mismo te has creado, pues entonces no tiene en realidad ningún valor. El cristianismo que solo te lleva a hacer lo que tú crees que tienes que hacer y no lo que Dios claramente te dice que tienes que hacer y que debes hacer, en realidad ese cristianismo no tiene ningún valor. El verdadero cristianismo, hermanos, necesariamente nos debe llevar a hacer lo que nuestro Dios nos ha dicho y nos ha declarado en su santa palabra, a obedecer sus mandamientos, a obedecer lo que Él nos ha ordenado. Hermanos, vayamos ahora a Hechos capítulo 2, versículo número 23. Hechos capítulo número 2, versículos 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándolas. Hermanos, algo importante que decir en este punto es que fue Dios mismo quien determinó que Jesucristo tenía que morir. Fue Dios mismo quien determinó que Jesucristo tenía que morir. Dios no solo conocía todo lo que iba a pasar, Él mismo lo determinó. Pero fueron ciertamente los judíos y los romanos los que prendieron y mataron voluntariamente a Jesucristo. Dios no los obligó a hacerlo. Ciertamente Dios determina nuestros caminos, Dios lo hace, pero mi hermano, tú y yo somos responsables delante de Dios de cada una de nuestras decisiones. Nuestro Dios, según la Escritura, no tiene relación con el pecado. Él no fuerza a nadie a pecar. Tú eres un agente libre, yo soy un agente libre, todos somos agentes libres en el sentido de que, por ejemplo, yo soy quien elijo con qué ropa vestirme, yo soy quien elige qué carrera voy a estudiar, yo soy quien elige con quién voy a casarme, yo soy quien elige mi estado de ánimo ante alguna situación que se me presente, yo soy quien elige no hacer eso que yo sé que no debo hacer, yo soy quien elige todas estas cosas libremente, y sobre cada una de estas cosas Dios me va a juzgar. Entonces, según el versículo que leímos, fue Dios quien determinó, por su anticipado y sabio consejo, conocimiento de nuestro Dios, que Jesucristo tenía que morir. Vayamos ahora, hermanos, a Romanos capítulo 6, versículos 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo experimentó los dolores de nuestra muerte espiritual, que era el sufrimiento. Él sufrió verdaderamente la ira de Dios contra los pecados que Él estaba llevando y que estaban contra los pecadores que lo cometieron. Él cargó con ellos, hermanos. Él nunca pecó, pero aún así murió. El justo por los injustos. Por eso, como les decía hace un momento, por eso Él dijo: ¿por qué me has abandonado?, le dijo al Padre. Gálatas 3:3, hermanos, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, la muerte de Jesús es importante porque es el sacrificio, el único sacrificio aceptado por Dios por los pecados de su pueblo. Según la palabra de Dios, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. ¿Y quién es esa ofrenda? Jesucristo. Hermanos, el castigo para aquel que no cumple la ley de Dios es la muerte, la separación eterna de la presencia de Dios. De esta manera, para que los pecadores fueran liberados de esta maldición y justificados ante la ley y que lo demandaba, hermanos, para esto Cristo se hizo maldición por ellos. Cristo se hizo maldición por ellos. Conclusión aquí: la ley, hermanos, fue entonces satisfecha y nuestros pecados fueron perdonados. ¿Gracias a qué? Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted, hermanos, siempre debemos recordar que nuestro Dios es un Dios eterno, que nuestro Dios es un Dios que no puede ser contendido por nada, es un Dios inmenso. Él trasciende todas las cosas. Y si esto es así, que verdaderamente lo es, entonces el castigo por violar su ley, la ley que Él nos dio, tiene que ser necesariamente un castigo eterno. Porque nuestro Dios es eterno
y por tanto su santidad también es eterna. La ley de nuestro Dios, hermanos, es eterna y los hombres hemos violado esa ley y por tanto nuestro castigo por haber violado esa ley también es eterno. Si por cometer, hermanos, delitos terrenales los hombres reciben condenas, cadenas perpetuas, y todo esto obviamente es justo y es correcto, ¿crees acaso que aquellos que han cometido delitos en contra de Dios no merecen ser condenados por causa de apelar erróneamente a la misericordia de Dios? Si ese es tu pensamiento, debes saber que es un pensamiento equivocado. Los delincuentes terrenales deben ser condenados y los delincuentes espirituales que han pecado en contra de un Dios santo y justo, evidentemente también deben y van a ser condenados eternamente, a no ser que vengan a Jesucristo en arrepentimiento y fe. En la cruz, hermanos, nuestro Señor Jesucristo cargó con los pecados de todos aquellos que habrían de creer en Él, y esa ciertamente es una esperanza. Hermanos, la muerte de Jesús fue un acto de redención y perdón de pecados. Era necesario que fuera así, porque sin derramamiento de sangre, según la Escritura, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. No se hace remisión de pecados. Jesús con este acto demostró su amor y obediencia a su Padre. Y aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis antes de pasar al tercer punto. Nosotros creemos y afirmamos claramente que Jesús, quien es completamente hombre y completamente Dios, murió. Es lo que dijimos hace un momento. Si esto es así, mis hermanos, entonces ¿quiere decir que Dios murió? No, Dios no puede morir. Dios no puede morir. Entonces, ¿cómo explicar que Jesús experimentó la muerte? Algunos, para salir al paso de esta pregunta, han respondido que lo que murió en la cruz fue la humanidad del Señor Jesucristo. Es decir, en el momento de la muerte, escuche bien, en el momento de la muerte, la naturaleza humana y divina del Señor se separaron. En esto debemos concluir necesariamente cuando afirmamos que en la cruz solo murió la humanidad de Jesús. Pero, ¿será correcta esta afirmación y conclusión lógica? ¿Será correcta? ¿Es válido usar este recurso? No es correcto y no es válido, hermanos. No es correcto y no es válido usarlo. Responder que solo murió la humanidad de Jesús puede parecer que en realidad tiene mucho sentido cuando buscamos darle una respuesta a todo con el afán de defender, entre comillas, a Dios. Pero, suponiendo que fue así, suponiendo que solo murió la humanidad de Jesús, la pregunta que me surge ahora es: ¿cuándo se volvieron a unir las dos naturalezas de Jesús? ¿Cuándo se volvieron a unir? ¿Cuándo se unió la naturaleza humana con la naturaleza divina nuevamente? Y me pregunto esto porque Jesús ahora mismo tiene un cuerpo glorificado, y evidentemente no ha dejado de ser Dios, hermanos. Entonces, necesariamente se tuvo que unir nuevamente esas dos naturalezas. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? Hermanos, la Escritura no dice absolutamente nada sobre una separación y posterior unión de las naturalezas de Jesús. La tradición tampoco respalda esa postura. Pero lo que sí respalda la Escritura, y también la tradición de nuestra iglesia, es que las naturalezas de Jesús son inseparables, son inseparables. Por ejemplo, escuche lo que nuestros hermanos del pasado
dijeron en el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, hablando acerca de, puntualmente de esto, de las naturalezas de Cristo. Ellos dijeron: confesamos a un solo y mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, compuesto de alma racional y cuerpo consubstancial con el Padre en la divinidad y consubstancial con nosotros en la humanidad, semejante a nosotros en todo excepto en el pecado, fue engendrado por el Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días fue engendrado por la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad. Una sola y misma persona, con dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y quizás algo que le suene más familiar todavía es nuestra confesión. Si usted va al capítulo número 8, párrafo número 2, nuestra confesión también habla acerca de esto. Y lo voy a leer para usted. Dice, capítulo 8, párrafo 2: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona, Jesucristo, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, hermanos, a la pregunta: ¿puede Dios morir? ¿Puede Dios morir? Debemos decir enfáticamente: no, Dios no puede morir. Bien, ahora, ¿cómo entonces explicar que Jesús experimentó la muerte si Jesús es Dios? A esta pregunta solo podemos responder que Jesucristo, quien es verdaderamente y completamente hombre y completamente Dios, murió en la cruz. No podemos decir algo más, porque esa pregunta, hermanos, se envuelve un gran misterio que a Dios no le ha placido revelarnos totalmente. A Dios le ha placido dejar de lado a nuestro entendimiento esta verdad. Cualquier cosa de más, hermanos, que podamos decir entraría en el plano de la especulación y terminaríamos en errores y herejías que han sido combatidas en el pasado. Por eso afirmamos claramente, hermanos, sobre Jesús, nuevamente, una sola y misma persona con dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. No es posible separar las naturalezas del Señor Jesucristo. Hermanos, cuidémonos de este error, porque ciertamente, como les decía, nos puede llevar a la herejía. Herejía es que nuestros hermanos del pasado ya combatieron. Y hermanos, entremos ahora en el tercer punto. Jesús fue sepultado. Vayamos a nuestras Biblias nuevamente, a Juan 19, versículos de 32 al 42. Juan 19, versículos 32 al 42. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él,
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermanos, Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, fue declarado muerto. Es el testimonio que tenemos en los versículos que hemos leído. Para los romanos, hermanos, si usted se pone un poquito a pensar en esa situación, ponerse en esa situación, para los romanos no era beneficioso para nada decir que Jesús resucitó. Peor para los judíos. No ganaban nada diciendo esto y tampoco intentaron hacerlo. Era imposible que Jesucristo hubiera estado vivo en ese momento. Y aunque hubiese estado vivo, no hubiese podido salir de la tumba por su cuenta. Y aún si hubiera salido, hermanos, pongámonos en esa situación, los soldados romanos estaban afuera esperándolo. ¿Y qué hubiera pasado? Inevitablemente lo hubieran matado, si es que suponiendo que hubiera salido. Hermanos, Cristo estaba muerto. El Hijo de Dios verdaderamente murió y es imposible refutar esa verdad. Pero Cristo, hermanos, no solamente murió, Él también fue sepultado. Él también fue sepultado. Pero, hermanos, nunca olvidemos que los cristianos no adoramos a un Dios muerto. Los cristianos no adoramos a un Dios muerto. Nosotros adoramos a un Dios vivo y que además resucitó, es decir, que venció la muerte. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la tumba de Cristo también debería causarnos asombro a nosotros como creyentes. En la tumba de Jesús, hermanos, en la tumba yace el Hijo de Dios muerto. Y hermanos, sin embargo, esa tumba, si usted se pone a pensar, no debería ser para Él, no debería ser para Jesucristo, no debió ser para Él, sino para su pueblo. Pero Él tomó nuestro lugar y nos libró de la muerte eterna y a cambio nos dio vida eterna en Él. Hermanos, la tumba además representa también el alcance del amor de nuestro Dios y el precio del pecado, el precio de nuestro pecado. La mención, hermanos, de la sepultura es también una referencia a una profecía que se había dado en el Antiguo Testamento por parte del profeta Isaías, cuando él predijo el sufrimiento y la sepultura de Jesucristo. Isaías dijo en Isaías 53:9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y eso Isaías lo decía obviamente sobre Jesucristo, y se cumplió tal cual como el Señor ya lo había dicho.
Hermanos, Jesús fue ejecutado entre dos criminales, y después de su muerte, en lugar de arrojar su cuerpo a una pila de basura, por ejemplo, y prenderle fuego, como normalmente hacían los romanos en esa época, Pilato permitió que Jesús tuviera un entierro judío apropiado en la tumba que fue prestada por uno de los discípulos de Jesús, José de Arimatea. Estos acontecimientos, hermanos, cumplieron entonces la profecía de Isaías sobre la muerte y la sepultura del Mesías, de Jesucristo. Entonces, hermanos, a manera de conclusión de estos 3 puntos que hemos visto, hay que decir que si nosotros vamos a los evangelios, los 4 evangelios terminan con el acontecimiento histórico de la muerte de Jesucristo. Todo tiene que ver con la cruz de Cristo, absolutamente todo, no solo los evangelios, todo tiene que ver con la persona de Cristo en la Escritura. Todo tiene que ver con lo que nuestro Cristo padeció por nuestros pecados. Cristo, hermanos, es el personaje central en las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre se ha hablado de Jesucristo, siempre, de nadie más. Cristo es el centro de lo que la Escritura nos enseña, y entonces es preciso que, hermanos, lo veamos así. El mismo Cristo dijo que las Escrituras daban testimonio de Él, que hablaban de Él. La Escritura da testimonio, hermanos, de las 3 verdades centrales de nuestra fe confirmadas aquí el día de hoy. Declaran el hecho de que Jesús fue crucificado en una cruz a manos de hombres que se burlaron de Él, que Él realmente murió y que después de su muerte fue sepultado, todo lo cual sucedió conforme al cumplimiento exacto del plan de Dios. Si tú no crees esto, debes saber que tú no eres cristiano. La muerte, crucifixión y sepultura de Jesús son fundamentos esenciales de la fe cristiana. Son fundamentos esenciales de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que no son negociables. Si tú crees esto, eres un hijo de Dios. Si no lo crees, no lo eres. Y a manera de aplicación, amigo que estás aquí, si tú tienes dudas sobre la muerte de Jesús, si tienes dudas de que Jesús fue crucificado y derramó su sangre para salvar eficazmente a los suyos, si dudas de todo esto, por consecuencia también estás dudando, obviamente, de la sepultura de Jesús. Y en ese caso, debes tener claro que eres un pobre desdichado, porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios, y Dios te condenará eternamente por esto. No pienses erróneamente que tú no tienes pecado y por tanto nadie puede condenarte, porque la Escritura claramente dice que la paga del pecado es la muerte, y tú ciertamente vas a morir. No te podrás esconder de la muerte. Por tanto, esto quiere decir que tú también has violado los mandamientos de Dios y no podrás justificarte delante de Dios. Serás condenado. Pero hoy hay buenas noticias para ti. Tú debes saber que el valor de la sangre de Cristo es inmenso, incalculable, es infinito y es eficaz para salvar a todo aquel que cree. Cree en Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. La Escritura dice también que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, hay una certeza de la obra de Cristo. Porque la Escritura no dice que habrá una posible salvación. No, se habla de una salvación real. Por eso el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, reconoce a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Pídele a Dios que te perdone y Él ciertamente hará. Porque nuestro buen Dios, hermanos, no desprecia el corazón contrito y humillado. Y queridos hermanos, recordemos siempre estas palabras del apóstol Pablo
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Les digo que recordemos esto, hermanos, porque esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio, hermanos. El mismo Evangelio que nos salvó, el mismo Evangelio con el cual debemos santificarnos cada día de nuestra vida. Hermanos, reflexionemos sobre la importancia de la muerte, crucifixión y sepultura de Jesús en nuestra vida. ¿Cuál es la importancia?, se preguntará. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir, pero le diré una. Por el derramamiento de la sangre de Jesús, usted y yo hemos sido perdonados y justificados delante de Dios. Le pregunto, ¿no es esto una razón suficiente para vivir en gratitud ante el sacrificio y redención de Jesús por nuestros pecados? Claro que sí, sí lo es. Entonces, hermano, cuando vengan los momentos de dificultad, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Cuando vengan los momentos de escasez, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Cuando vengan los momentos de bonanza, de abundancia, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Cuando en tu trabajo tengas dificultades, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Cuando tengas problemas con tus hijos, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Cuando tengas dificultades en tus estudios, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Cuando tengas problemas con tus padres, recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo por ti. Cuando llegue el momento de la tentación, recuerda también lo que Cristo hizo por ti. Cuando triunfes sobre ella, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Y cuando caigas, también recuerda lo que Cristo hizo por ti. Cuando tengas dudas sobre cómo Dios está moviendo los hilos de tu historia, recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo por ti. Mi hermano, siempre recuerda lo que Cristo hizo por ti. Nunca olvides, nunca olvidemos que nuestro Dios se compadece de nosotros como un buen Padre. Piensa esto: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Hermanos, tenemos en nosotros una esperanza suprema por medio de Jesucristo. Él es nuestra esperanza. En Él confiamos, por Él nos movemos y somos. Por tanto, andemos en este mundo, hermanos, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, porque, hermanos, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermanos, alabemos a Dios por lo que Él ha hecho. Alabemos a Jesucristo y demos gloria al nombre de nuestro Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Oremos.